Correcto, buenas tardes. Vamos a continuar con el temario de ginecología obstetricia. Mi nombre es Guillermo Itza, residente 3 de la UMAY Mérida. Vamos a ver un poco de patología prenatal. Los temas a tratar van a ser los siguientes. Hablaremos de hidrox fetal, trisomías, las más comunes, 13, 18, 21, Turner, Prader-Willi, Meckel y Fraser. Hablamos de hidrox fetal a la acumulación de líquido en el tejido celular subcutáneo. Hay que recordar que aparte de esto se va a considerar igual a la presencia de líquido en cualquiera de las tres cavidades serosas fetales, en este caso, pleura, pericardio y el peritoneo. Dentro de los factores de riesgo hay varios y van a estar asociados a múltiples etiologías. Sin embargo, hay que recordar que tanto la madre, los factores previos y propios del producto van a estar asociados. La isoinmunización, sobre todo el RH negativo de la madre, la edad, algunos tipos de infecciones como por ejemplo el tener gases para toxoplasmosis, la historia familiar, los embarazos generales y la disminución de los movimientos fetales, que después asociar a otras patologías, pueden darnos pautas para sospechar este diagnóstico. Continuamos a clasificarlo y vamos a hablar un poco de la fisiopatología para tenerlo claro. La clasificación previa del 2000 lo clasificaba como inmune y autoinmune y decía que en la mayoría de los casos antes de esta clasificación era de índole idiopático. Sin embargo, con el paso del tiempo se fueron haciendo varias investigaciones y se encontró que la etiología va a ayudar un poco a determinar cuál es la causa que está condicionando el hidrox fetal. Por lo tanto, a pesar de que proporcionalmente el hidrox de forma autoinmune es uno de los menos comunes, con un 10%, las causas no autoinmunes son las que van a ampliar la balanza. Vamos a hablar de la fisiopatología, vamos a tomar 4 puntos importantes para tratar de entenderlo. La fisiopatología inicia con alguna etiología que pueda condicionar alteraciones del volumen sanguíneo o de su serie eritrocitaria, como la anemia, las taquiarritmias, como aparece en el punto 1. Posteriormente a eso se va a agregar alteraciones de la presión venosa central, que va a condicionar a una hipervolemia que por sobrecarga va a conducir a una insuficiencia cardíaca. Aunado a esto se van a agregar otros puntos como la hipoproteinemia, a pesar de que las investigaciones dicen que el 40% de los pacientes que tienen hipoproteinemia no van a tener hidrox, es uno de los puntos que puede llegar a presentarse. Posteriormente a la hipoproteinemia se le puede agregar alteraciones vasculares que van a caracterizarse por la permeabilidad vascular y la repercusión placentaria, sobre todo con la disminución de algunos péptidos, sobre todo el óxido nitroso, que también van a estar disminuidos y por ando va a permitir que se vaya acumulando líquido en el tercer espacio. Dentro de las etiologías, les había comentado que son varias, pero hay que recordar que las hematológicas van a ser una de las más comunes. Dentro de esas, como les comenté al principio, la isoinmunización van a ser las más comunes. Otras, de cualquier índole hemolítica, van a condicionar que se presenten estas patologías. Sobre todo trastornos en la producción de las células rojas, las de lesiones y o en su defecto condiciones cardíacas que puedan proporcionar las alteraciones estructurales que condicionan la patología. En el ejemplo que tenemos del lado, podemos observar alteraciones del tracto de salida, alteraciones estructurales, obstrucciones o en su defecto alteraciones propias del cordón como la torsión y los nudos verdaderos y en otros casos también lesiones tumorales que llegan a comprimir el tórax. Las infecciones, como les comenté al principio, también van a ser principales. Dentro de la bibliografía refería que el parvovirus es uno de los importantes, ya que es una asociación directa al hidrox y por lo tanto se debe tener en cuenta. Sin embargo, como pueden leer en la imagen, el espectro TORCH también es importante conocerlo. Las alteraciones metabólicas, genéticas y cromosómicas también van a condicionar ese tipo de situaciones. Uno de los ejemplos más comunes son las alteraciones del glicógeno o en su defecto el metabolismo del yodo, como la hipotiroidismo o el hipertiroidismo. Los síndromes genéticos, como por ejemplo los que vamos a hablar el día de hoy, o cualquiera de los otros ejemplos aquí observados, también van a condicionar alguna de los síndromes que se van a observar. Dentro de los hallazgos hay que recordar que es un amplio espectro, pero resumiéndolos podemos hablarlo en 4 puntos.
El derrame pleural, el derrame pericárdico o en su defecto la ascitis, el edema focal, la anasarca cuando abarca varios espacios, el polidramnios, como ya habíamos platicado en clases previas, el índice líquido amniótico mayor a 25, o la medición de un bolso vertical mayor a 8 centímetros se va a considerar como polidramnios, y las organomegalias, en este caso la placenta y el hígado van a ser los que van a presentar aumento en su tamaño y que es menester medirlo para poder tener esta información. La importancia de esto recae en el pronóstico. Como les había comentado, el hecho de que sepamos cuál es su etiología nos va a permitir, aparte de los hallazgos que vamos a encontrar, darle un pronóstico. El hidrosis autoinmune normalmente es resolvible, o sea, se puede mejorar su pronóstico en un 30%. Sin embargo, los no inmunes tienen múltiples otras comorbilidades que van a condicionar la muerte. En este caso, si ponemos un factor riesgo, pues va entre el 50 y el 95%. Y esto también es importante, ya que al descubrir los hallazgos que se encuentran por ecografía, también tenemos que indagar que algunos pueden llegar a presentarse en la madre, sobre todo el síndrome de espejo, que se va a caracterizar por hidrops del bebé y preeclampsia en la madre con edema, ¿no? Muy bien, dentro de los hallazgos que vamos a observar tenemos estos ejemplos. La primera imagen es una ultrasonía en escala de grises con transductor convexo, en el que podemos observar una placenta que tiene una inserción anterior y lateralizada, en el cual podemos observar que su medida es en el diámetro anteroposterior, de 66 milímetros. Hay que recordar que la medida anteroposterior es importante, ya que una vez que supere los 6 centímetros se considera placentomegalia en el aspecto de hidros. En el siguiente ejemplo tenemos un video en el que podemos observar en una magnificación en ultrasonido de escala grises dinámico, en el que podemos observar a uno de los hallazgos importantes que no se había comentado, pero que el edema que se va a observar en el producto también se va a asociar a engrosamiento de la piel. El engrosamiento de la piel junto con el descubrimiento del líquido en las cavidades pleurales y pericárdicas van a ser importantes. ¿Cuánto es la medida que se debe tener? Debe ser mayor de 5 a 8 milímetros. Si lo llegamos a observar de ese tamaño asociado a la anasarca, al líquido de ascitis, el polidramnios, son puntos clave para tener el diagnóstico de hidrops. Otros ejemplos, como les comentamos en clases previas, la translucencia nucal, el edema y los higromas pueden estar presentes. En este caso, podemos observar el ejemplo en el cual tiene 10 milímetros de engrosamiento de translucencia nucal en este ejemplo de un ultrasonido de escala grises con transductor convexo en un feto. Del otro lado tenemos un corte transverso, igual de un ultrasonido en escala de grises con transductor convexo, el cual está dirigido hacia la cavidad abdominal en un corte transverso. Podemos observar que se encuentra ocupado por contenido anecoico que desplaza las estructuras y en este momento no se observa adelgazamiento de la piel, engrosamiento de la piel. Continuando con los hallazgos, vamos a tener que hablar de las alteraciones cromosómicas. Hay que recordar que existen dos tipos, del tipo numérico y estructural. El primero, como su nombre lo dice, es el aumento en algún número de cromosomas y los estructurales se van a caracterizar por las deleciones y translocaciones que puedan llegar a presentar en alguno de los brazos. Si bien por epidemiología el más común es la trisomía 21, le sigue posteriormente Edwards, el número 18, y Patau, el número 13. Dentro de sus generalidades hay que recordar que cualquiera de estas trisomías va a tener hallazgos que se van a solapar o que van a ser repetitivos y sobre todo en el primer trimestre. Y uno de ellos va a ser la translucencia nucal aumentada. En este caso hay que recordar que si se llega a observar aumentada con edema focal, se debe sospechar alguna patología y por ende se debe buscar intencionadamente alguna otra malformación. Por lo tanto, les dejo este cuadro. Este cuadro es una simplificación acerca de cómo se da origen las malformaciones, deformaciones y disrupciones del crecimiento de los bebés y por ende tener la fisiopatología del por qué se llega a presentar. Solo a forma de forma somera, vamos a hablar que, por ejemplo, las alteraciones cromosómicas van a condicionar malformaciones por errores morfológicos, como en el ejemplo de fallo en el cierre del tubo neural, o deformidades de causa extrínseca, como por ejemplo compresiones del útero,
de forma externa que pueden condicionar alteraciones de las extremidades, como el pie equinovaro, o las disrupciones por X o Y motivo, sobre todo el vascular, que puede condicionar amputaciones de las extremidades, como en el ejemplo que se está observando, o como en el de bandas amnióticas. Entonces, empezando con la trisomía 21, también conocido como síndrome de Down o mongolismo, es una de las trisomías más comunes en un prácticamente 90% en un contexto global. Su incidencia es amplia, entre 1 de cada 800 a 1000 nacidos vivos, y que genéticamente se van a dividir tres tipos. Habitualmente la trisomía verdadera, que va a consistir en la presencia de un tercer cromosoma 21, se presenta en un 95%. Sin embargo, va a presentarse otras más, como por ejemplo la presencia de la translocación robertsoniana en un 4% o el mosaicismo entre 1 y 4%. John Langdon Down es el que fue el descubrimiento del síndrome clínico, y dentro de sus factores de riesgo es importante conocer que el principal es la edad materna. En mujeres de la tercera década de la vida para arriba siempre va a tener un mayor número de incidencia del presente de esta patología. El diagnóstico se hace de forma clínica por valoración genética, la valoración por ultrasonido, algunas pruebas serológicas y obviamente la amniocentesis y la biopsia de vellosidades coriónicas. Clínicamente, por el cuadro que les voy a comentar más adelante, y se hace una valoración adicional con prueba serológica en primer contacto. Lo importante es determinar la presencia de alfa-fetoproteína, la fracción beta de coriónica humana, y el estradiol. Si llegan a observarse alterados, pues se le puede pedir otros estudios como el ultrasonido para poder corroborar la presencia de malformaciones. Si es así, lo más idóneo para que sea el diagnóstico exacto, pues es el cariotipo. Y para ello se tiene que hacer recolección de líquido de amniótico con la amniocentesis, habitualmente entre las 12 a 15 semanas, y también de las vellosidades coriónicas, recordando que a pesar de que ser invasivos, normalmente no van a tener un alto índice de complicaciones, entre el 0.5% al 1% de riesgo de aborto. Dentro de los datos clínicos, que son múltiples, podemos observar aquí que a nivel del sistema nervioso central, craneofacial, en el cuello, cardiovascular, abdomen, extremidades y genitales, van a tener múltiples hallazgos. Los que están remarcados de color azul son uno de los puntos más importantes que tenemos que estar buscando en el ultrasonido, ya que son los marcadores antenatales suaves, los cuales nos van a permitir sospechar y por ende hacer un cálculo de la posibilidad de riesgo para el paciente. Por ejemplo, en el sistema nervioso central, la ventriculomegalia de 10 milímetros tiene un factor de positividad del 27.5%. Se hace una multiplicación en conforme a cada uno de los puntos que están remarcados de azul. Si están presentes, se multiplica y esa es la posibilidad de que el paciente llegue a presentar el diagnóstico de síndrome de Down. Otros de los importantes son la hipoplasia nasal, el grosor de más de 6 milímetros del pliegue nucal, el foco ecogénico intracardíaco, que es importante también diferenciarlo de otro que es muy común como el rhabdosarcoma, que es también presente en la enfermedad de esclerosis tumerosa. Lo importante en estos casos es que hay que recordar que el tamaño es importante, de menor a 3 milímetros. En el abdomen, la ectasia pilocalcial, el intestino ecogénico es importante porque a pesar de que tienen factores de riesgo menores por hallazgos solitarios, en conjunto con los anteriormente descritos también van a ser presentes. Y el fémur corto, que también puede estar presente en estos pacientes. Entonces, tenemos los siguientes ejemplos. Los primeros son un ultrasonido en escala de grises magnificado hacia la corte sagital de la cara del feto. Vamos a observar lo que está observándose en las flechas, como el hueso nasal está presente, pero se encuentra disminuido de tamaño, en el ejemplo aquí, en el cual se puede considerar la presencia de una hipoplasia nasal, del hueso nasal. Otro de los hallazgos importantes en las extremidades es el aumento del espacio entre el primer y segundo dedo, conocido con el signo de la sandalia, en esta imagen magnificada, ultrasonido obstétrico. Otro de los hallazgos igual importantes que se puede observar como en ese video es la ventriculomegalia, ya les había comentado. En el video podemos observar cómo es un corte transverso magnificado en escala de grises, en el cual se puede observar el aumento del diámetro de los ventrículos laterales,
en este ejemplo de un paciente en el primer trimestre. Otro ejemplo, en este caso, el número 2, en un paciente de 21 semanas, igual un corte transverso a través de las astas laterales del ventrículo lateral. Se observa que está aumentado en más de 10 milímetros, un factor de mal pronóstico. Y podemos observar en este corte dirigido hacia la convexidad, también como se observa aumenta de tamaño con contenido anecoico en su interior. En la imagen del lado izquierdo tenemos dos imágenes. Esas son medidas de dos huesos largos. El primero, el superior. Este es una medición de un fémur. Se puede observar cómo está disminuido de tamaño, prácticamente equiparando el tamaño de lo que sería el hueso del húmero en 23 y 20 milímetros respectivamente. Recordando que el factor húmero corto es una de las importancias para considerar síndrome de Down. Tenemos aquí otros dos ejemplos. El primero es un video de lesiones renales. Podemos observar en este ultrasonido magnificado de escala de grises con transductor convexo dirigido hacia la cavidad abdominal en un corte transverso hacia lo que son la pelvis renal. Podemos observar cómo se encuentra aumentada con compresión y adelgazamiento de la corteza, observando contenido anecoico en su interior. Del otro lado podemos observar también otro ejemplo de extremidades, otro video de clinodactilia, que es otro de los hallazgos importantes, recordando que es una desviación de las falanges hacia radiocubital, habitualmente 10 grados. Este se puede observar habitualmente en el quinto dedo, con un desplazamiento hacia el interior, como se observa en el video. Otros ejemplos, como les comenté al principio, también de marcadores suaves, es el foco intracardíaco ecogénico, ¿no? Tenemos aquí dos ejemplos. Uno son cortes transversos oblicuos observados en el ventrículo. Podemos observar que se encuentra ese punto fijo, menor a 3 milímetros, completamente ecogénico. Uno de los hallazgos también importantes que se pueden llegar a presentar son las malformaciones gastrointestinales. Una de las más comunes en estos pacientes son las atresias a nivel duodenal. En el ejemplo que tenemos en este ultrasonido en escala de grises en corte transverso dirigido hacia la economía del abdomen, podemos observar un signo muy clásico que es el de doble burbuja, en el cual podemos identificar una probable atresia duodenal. Continuando con las patologías, la trisomía 18 es la que le sigue en frecuencia en un 88%, descrito con Edwards en los años 60, tiene una frecuencia de 6.000 a 8.000 recién nacidos vivos, con una frecuencia de 1 a 3 para hombres y mujeres y con un 95% de mortalidad en el primer año debido a las múltiples complicaciones y malformaciones que van a presentar. En el otro 5% igual van a llegar a alcanzar hasta 5 años en el mejor de los casos, sin embargo la mortalidad es alta. Recordando que igual que en las trisomías, en este caso el 96% de la trisomía 18 es verdadera, observando en el 4% restante igual translocaciones que se van a presentar en dos regiones del brazo largo del cromosoma 18. Continuando con el cuadro clínico, hay que recordar que una vez que el bebé nace, el diagnóstico es prácticamente sencillo, porque las malformaciones son muy específicas, a pesar de que se pueden llegar a coincidir con alguno de los otros síndromes que vamos a ver más adelante. La hipotonía, el retraso mental, la malformación de las falanges, el pie equinovario, el mecedora, malformaciones del sistema cardíaco, gastrointestinal, renal, van a ser importantes. Sin embargo, dentro de los que a nosotros nos compete, están marcados en rojo, como por ejemplo la evaluación de la arteria umbilical única, los pie equinovario, la micrognatia. Dentro de las malformaciones propias del sistema nervioso central, que es uno de los que se llegan a presentar en un 70%, se van a presentar malformaciones en el tamaño, como por ejemplo la presencia de quistes del plexo coroideo en un 20-45%, y la agenesia del cuerpo calloso en un 10%. Mientras que en el caso de las malformaciones cardíacas, entre el 90 y el 95% de los pacientes van a tener la comunicación interventricular y ductus persistente. Entonces aquí tenemos otros dos ejemplos, son videos en escala de grises, en un corte transverso dirigido hacia la cabeza fetal, el cual podemos observar cómo hacia lo que serían esas imágenes ecogénicas, el plexo coroideo, serán imágenes quísticas, anecoicas, con reforzamiento acústico posterior,
observado de forma bilateral. En el primer ejemplo, el primer trimestre, este otro que se está observando en paciente de 21 semanas, y en este otro ejemplo, en uno de 22 semanas. Estas imágenes quísticas de los plexos coroideos se llega a presentar en por lo menos el 50% de los pacientes con Edwards. Otro de los ejemplos es la agenesia del cuerpo calloso. Podemos observar la ausencia del mismo con el signo de lágrima, de lo que sería el ventrículo lateral, en este ultrasonido en escala de grises. Magnificado en un corte sagital se puede observar cómo el cuerpo calloso no es visible, ocupado por contenido anecoico, el líquido cefalorraquídeo, y a la valoración del Doppler color podemos observar cómo la presencia de la arteria pericallosa, rama de la arteria cerebral anterior, tiene un flujo circundante. Ok, continuamos. Otro de los hallazgos importantes que se pueden llegar a presentar en la valoración son las malformaciones del paladar. En las clases previas habíamos observado que las malformaciones faciales del labio y paladar hendido también se pueden llegar a asociar a otras malformaciones. En el ejemplo que se está observando el paciente del primer trimestre se puede observar cómo es una malformación. El primero fue bilateral completo y en este es unilateral completo. Podemos observar la ausencia de una solución de continuidad de lo que es el hueso palatino y el maxilar. En este otro ejemplo podemos observar que también se observa la ausencia de comunicación en lo que sería el labio superior, y en el ejemplo de este paciente con 26 semanas de gestación. Del otro lado tenemos otro ejemplo, también ultrasonido en escala de grises magnificado, en el cual podemos observar otras malformaciones que pueden llegarse a presentar. En este caso tenemos el ejemplo de una hernia diafragmática, es una hernia diafragmática posterior izquierda con desplazamiento de lo que es el corazón, y la presencia de vísceras, como en este caso remarcado con lo que es el intestino y el estómago. En este corte sagital también podemos observar cómo el corazón se fuera desplazado hacia anterior con contenido heterogéneo que corresponde a las asas intestinales y el contenido anecoico que es el estómago. En este caso es otra hernia diafragmática posterior izquierda. Otro de los ejemplos que podemos llegar a presentar son las malformaciones por atresia del esófago. ¿Cómo lo vamos a poder identificar? Pues por colapso del estómago, como en el ejemplo observado en este video, y dilatación del segmento distal de lo que sería el esófago, como en este otro ejemplo podemos observar en ultrasonido de escala grises. El primero observa en un corte transverso y el segundo observa en un corte sagital. Aquí podemos observar la porción dilatada del esófago con contenido anecoico en su interior sin comunicación al estómago. Otra de las malformaciones que se puede llegar a presentar son a nivel de lo que es las manos. La ectrodactilia o mano en pinza se puede llegar a presentar en estos pacientes en una frecuencia de un 48 al 90% en algunos casos, dependiendo de el sitio donde se valore, ¿no? Aquí podemos observarlo, cómo se observa el desplazamiento, lo que serían el segundo y tercer falanges, de los dedos, con esa imagen en pinza en su interior por contenido anecoico que correspondería al líquido anecoico. Amniótico. En este otro ejemplo tenemos alteraciones de lo que es la arteria umbilical única. Podemos observar en este ultrasonido magnificado en escala de grises con aplicación Doppler color, el cual podemos observar la presencia de una sola arteria umbilical. Posteriormente se hace un barrido hacia lo que sería la vejiga, igual con aplicación Doppler color, identificando la presencia de una sola de sus arterias. En el siguiente ejemplo se puede observar solo que en este caso se observa rudimentaria la arteria umbilical restante. Y en un corte transverso, a nivel de lo que sería el segmento libre del cordón umbilical, se puede observar esa imagen. Por otro lado, las alteraciones gastrointestinales se pueden observar con aumento de la cohesividad del intestino. Podemos observar que en el momento en que nosotros hagamos el diagnóstico se puede encontrar estos hallazgos. Mientras más precoz sea, probablemente solo encontremos el aumento en la cogenicidad del estómago, de los intestinos. Sin embargo, conforme avance el proceso de acumulación de meconio, puede llegar a perforarse, condicionar a citis y por ende
una peritonitis meconiana, como en el ejemplo observado en este paciente a las 32 semanas. Posteriormente, con menos del 70% de posibilidades de observarse de las trisomías, descrita en los años 60, la trisomía 13 o síndrome de Pateu se observa en 1 de cada 5.000 nacidos vivos. En comparación con las dos anteriores, es la que menos frecuencia va a tener. Sin embargo, es el que también va a tener varios síndromes clínicos presentes. Igual, en un mayor al 90%, la trisomía verdadera va a estar presente y por ende el resto del porcentaje va a estar asociadas a translocaciones o mosaicismos. Clínicamente tiene una criada clásica: polidactilia, alteraciones faciales a nivel del labio y paladar y microoftalmia. Sin embargo, clínicamente cuando nace el bebé tiene múltiples otras asociaciones, entre los cuales se van a estar presentes, uno, la restricción del crecimiento intrauterino, las alteraciones del tamaño de la cabeza fetal, polidactilia, labio paladar hendido, como ya he comentado, defectos cardíacos que se van a estar asociados a comunicaciones intraauriculares e interventriculares en un 91 o un 73%, y puede asociarse también a defectos renales como la poliquistosis hasta en un 70%. Si observamos en el ejemplo anterior, los pies en mecedora o el pie equinovaro también va a estar presente. La holoprosencefalia va a ser una de las malformaciones del sistema nervioso central que va a estar presente. En este caso, podemos observar en este ultrasonido magnificado en un ultrasonido obstétrico en un paciente del primer trimestre en un corte transverso, como la holoprosencefalia, la comunicación y fusión de los ventrículos laterales, esos sus aspectos anteriores, en este caso al lobar, se va a presentar con desplazamiento posterior de lo que serían los tálamos. Aquí tenemos este mismo ejemplo, vean cómo están fusionados los ventrículos laterales y también el hipotálamo. Posteriormente, en este mismo video, vamos a observar otras malformaciones faciales, la ciclopia, ojo único, y la probóscide como malformaciones de los que sería la nariz pueden estar presentes. Otro ejemplo, en este caso semilobar, solo hacia su porción posterior de lo que serían los ventrículos laterales, continuando con otra fusión lobar, completa en este caso ya es un paciente en el segundo trimestre, 22 semanas con fusión parcial de los ventrículos, que es uno de los hallazgos principales en un 70% de los pacientes con trisomía 13. Otro de los hallazgos importantes son las malformaciones del número de falanges, en este caso la polidactilia preaxial y posaxial, en este caso la posaxial es la más común, hasta en un 86% de los pacientes con síndrome de Pateu. Otros ejemplos van a ser las malformaciones que competen a la pared abdominal anterior. El encefalocele es uno de los que se van a presentar en este ultrasonido magnificado en escala de grises dirigido hacia el abdomen fetal. Podemos observar esa imagen ecogénica redondeada que se comunica con el interior de la cavidad abdominal, el cual presenta su misma ecogenicidad y se acompaña, por ejemplo, en este otro ejemplo, en corte sagital, de lo que parece ser la arteria mesentérica. Más adelante una evaluación por Doppler, el cual se puede observar que está vascularizado. De igual forma podemos observar que está bien definida. Se puede observar en este ejemplo la presencia de escaso líquido interasa, anecoico en su interior. Podemos ver cómo asociado a la inserción de lo que es el cordón umbilical, también se observa esta pequeña imagen en este paciente con 24 semanas, en probable relación a un falocelo. Aquí tenemos otro ejemplo del mismo, 28 semanas, igual pequeño, ecogénico, hacia su aspecto anterior de lo que es el abdomen. Otras de las malformaciones, como les había comentado, es el pie equinovaro, el desplazamiento hacia medial de lo que sería la pie del bebé. Podemos observar en esta magnificación en un paciente de 20 semanas de gestación, cómo se desplaza hacia medial la estructura de la extremidad, en este caso el pie fetal.
Otra de las asociaciones que pueden llegar a presentarse son la espina bífida. La espina bífida también puede llegarse a presentar, a pesar de que no es tan común, ya que puede llegar a presentarse solo en un 70% de los pacientes. También es importante reportarlo. Conforme mayor número de malformaciones se presenten, más va a ser la asociación con las lesiones lumbosacras. Continuando con espina bífida, podemos encontrar en esta imagen sagital, hacia su aspecto lumbosacro, esa imagen anecoica, contenido asociado a otras malformaciones craneales. Si bien en las alteraciones renales, como les comenté al principio, también van a llegar a presentarse en menos del 70%, la poliquistosis se va a llegar a presentar como aumento en la congenicidad con múltiples lesiones quísticas que se van a ver definidas y ecogénicas. El tamaño de los riñones se van a ver aumentados, como en este ejemplo, en un corte coronal, observando múltiples imágenes quísticas, anecoicas, definidas, distribuidas en todo el parénquima renal, que llegan a aumentar el tamaño de los riñones entre 10 a 20 veces. Estos pacientes también están asociados con en un menor porcentaje, pero igual pueden ya tener alteraciones renales. Continuando con lo que sería el síndrome de Turner, descrito en los años 30 con hallazgos clínicos específicos, la presencia o el descrito como síndrome 45X0 va a estar presente por la presencia de un solo cromosoma sexual. En este caso, solo femenino, ya que la presencia de un masculino llega a ser mortal y va a ser condicionado por un aborto espontáneo. De la epidemiología, 1 de cada 2.000, 2.500 recién nacidos mujeres van a ser los que van a presentar este tipo de patología. Podemos observar cómo la presencia del cromosoma sexual X adicional va a estar ausente, y lo ideal siempre para el diagnóstico va a ser el cariotipo. Van a presentarse dos espectros genéticos, uno con ausencia total y uno con ausencia parcial de alguno de los brazos largos. Clínicamente va a estar asociado con varios hallazgos clínicos: talla baja, alteraciones del peso del cabello, el tórax, deformaciones de lo que sería el corazón, del aspecto de los aspectos genéticos, disgenesias gonadales, faltas del desarrollo propio de la mujer, como ausencia de la menstruación. Sin embargo, dentro de los que a nosotros nos compete van a ser algunos muy importantes. El principal punto en estos pacientes al primer trimestre va a ser el edema nucal. La translucencia nucal aumentada va a ser uno de los puntos que se pueden llegar a observar, como en este ejemplo, ultrasonido magnificado en escala de grises obstétrico, en el cual se puede observar que la distancia, o sea, la translucencia nucal es de más de 3 milímetros. De igual forma, se puede asociar, como en el ejemplo adyacente, la presencia de higromas quísticos. Ya habíamos descrito que son imágenes posteriores occipitales, que no se van a asociar a lesiones de lo que es la economía del hueso, y que pueden estar septados, como en este ejemplo, en un ultrasonido en escala de grises, en transductor convexo dirigido hacia la cabeza fetal, en el cual podemos observar su aspecto posterior, esa imagen quística heterogénea, con la presencia de un septo en su interior y reforzamiento acústico posterior. Otro de los hallazgos importantes es el derrame pleural. El derrame pleural y pericárdico también va a estar asociado junto con la presencia de ascitis. En este ejemplo, el paciente también tiene engrosamiento de la piel, como se observó cuando hablamos de hidrops, y los espacios serosos de la pleura y del pericardio se encuentran ocupados por contenido anecoico que presenta reforzamiento acústico. Otro de los hallazgos que van a ser muy importantes son las malformaciones renales específicas. En este caso, las malformaciones renales en herradura, van a estar presentes en esta magnificación de ultrasonido en escala de grises en un corte coronal, el cual se puede observar que es una malformación en herradura preaórtico. Si bien los hallazgos clínicos son amplios, los hallazgos de fuga del líquido al tercer espacio son lo que va a dar la pauta para el diagnóstico de Turner. Continuamos con el síndrome de Prader-Willi. Tiene múltiples sinónimos, como los que están aquí observados. Una incidencia relativamente
baja, perdón, uno de cada 15.000 en todo el mundo. Si bien el diagnóstico genético es específico por alteraciones de alguno de las translocaciones de alguno de los cromosomas, más comúnmente el 15, el 11 o el 13 en algún alelo del padre, clínicamente puede llegar a presentar un síndrome que se le simula. Por lo tanto, ahí como estoy remarcando, si bien es considerado uno de los pocos síndromes clínicos específicos, el síndrome en sí puede ser presentado en otras patologías y por lo tanto lo único que nos va a poder dar el diagnóstico es el cariotipo. Clínicamente es un espectro amplio dentro tanto prenatal como postnatal. Sin embargo, el que más va a estar presentado es el postnatal, sobre todo por las alteraciones de la malformación hipotalámica y de la silla turca, que va a condicionar hipogonadismo y hiperfagia, que a posteriori va a condicionar obesidad, múltiples comorbilidades, diabetes, hipertensión, etcétera, sí, síndrome metabólico, pero en lo que corresponde a la valoración prenatal, la hipotonía va a ser uno de los puntos más importantes. Continuando en la presencia, las malformaciones faciales, en este caso, pueden estar presentes el labio y el paladar hendido y obviamente el retraso en el desarrollo. En este caso estamos hablando de restricción de crecimiento intrauterino, que el cual se debe valorar durante el diagnóstico prenatal. Como les comenté al principio, en Prader-Willi lo más importante del punto de vista prenatal es la observación de los movimientos fetales. Por lo tanto, en el contexto clínico, la mayoría de las veces va a ser mandado por hipomotilidad. Por lo tanto, la presencia y la búsqueda de lo que es, por ejemplo, en este ejemplo del perfil biofísico, de algunos de los puntos más importantes para valorar motilidad fetal, los movimientos respiratorios, corporales, su tono, la reactividad cardíaca y la presencia de líquido amniótico nos van a ayudar a observar esto. Sin embargo, esto es dinámico, obviamente no se puede observar en una sola imagen. Lo que sí es importante, y eso es en la evaluación prenatal, son la postura en la cual se va a encontrar el producto. Y eso va a ser a nivel de las extremidades, sobre todo lo que sería las manos y las plantas del pie con flexión del primer dedo. Como esos ejemplos, tenemos cuatro ejemplos en un ultrasonido en escala de grises, magnificado, obstétrico, dirigido hacia lo que sería la extremidad del pie del bebé, donde podemos observar cómo lo que sería el primer dedo se será flexionado hacia la planta. En la reconstrucción 3D volumétrica se puede observar cómo se mantiene esa tensión, y en lo que corresponde a la mano hay una flexión del cuarto dedo, el dedo anular, el cual está constantemente en posición, en puño cerrado, como en los ejemplos en la valoración 3D. Continuando con los síndromes que competen a la bibliografía, tenemos a Meckel-Gruber. Esta es otra patología poco frecuente, sin embargo, que se va a asociar a múltiples malformaciones. Lo importante en estos casos es que va a estar asociado a malformaciones renales y del sistema nervioso central. Su epidemiología, como corresponde aquí en Finlandia, es de 1 cada 9.000. Sin embargo, a lo que corresponde al continente americano puede ser 1 de cada 13.000. En este caso, los pacientes tienen un trastorno autosómico recesivo que se va a estar presentando en lo que sería los alelos del cromosoma 13, 11 y 8. Como en el ejemplo que observamos en la imagen, es un paciente que tiene múltiples malformaciones, tanto cardíacas, de lo que serían las facies, del sistema nervioso central y renales, por supuesto. Dentro de las principales, de las que van a dar el espectro de la evaluación prenatal, va a ser las renales. En estos tres ejemplos que tenemos de ultrasonido en escala de grises magnificados en un ultrasonido obstétrico, el primero con la letra A está dirigido hacia el abdomen, el cual podemos asociar en el corte transverso el aumento de la ecogenicidad y tamaño de lo que es los dos riñones. Si bien no podemos delimitar alguna lesión quística en su interior, podemos delimitar que el parénquima se encuentra adelgazado y por ende va a condicionar que en el futuro, cuando nazca el bebé, tenga falla renal grave que condicione la muerte. Otro de los hallazgos importantes es la polidactilia posaxial.
En estos dos ejemplos de ambas manos, en lo que sería el ejemplo B y C, magnificadas en escala de grises, con transductor convexo, podemos observar cómo se observa un sexto dedo adicional posterior al meñique en estos dos ejemplos de mano derecha e izquierda. Otro de los hallazgos importantes van a ser las malformaciones del sistema nervioso central. Precisamente por frecuencia, el encefalocele occipital posterior es el que más va a ser frecuente en estos pacientes con Meckel. Si bien el ejemplo nos está dando aquí uno frontal, probablemente un meningocele o de otra etiología, lo importante es que hay que recordar es que la posición posterior con defecto óseo y por ende salida de lo que es el contenido del parénquima encefálico es el que nos va a dar la pauta. Los hallazgos de lesiones renales, polidactilia, encefalocele posterior son los que nos van a ayudar, como en este ejemplo de un paciente en el segundo trimestre. Vamos a observar cómo se observa la salida de lo que es la masa encefálica hacia posterior con defecto de lo que sería el nivel óseo. Otros de las malformaciones que pueden llegar a presentarse en un 55% son las malformaciones faciales. En este ejemplo tenemos un ultrasonido a escala de grises dirigido hacia lo que sería la cara fetal, en el cual se puede observar cómo las órbitas, los globos oculares se observan marcadamente unidos en lo que se diagnostica como hipotelorismo masivo marcado. Otra de las malformaciones que pueden asociarse a este síndrome es la malformación de Daddy-Walker. Si bien la dilatación del cuarto ventrículo con disrupción hacia posterior va a estar presente en estos pacientes, la presencia solo coincide entre un 60-80%. En el ejemplo que tenemos observando en el video, se puede observar cómo el cuarto ventrículo se observa aumentado por contenido anecoico, en este caso por líquido subarachnoideo, y que se desplace a posterior en un paciente en el segundo trimestre de vida. La imagen estática que acompaña el video es también otro ejemplo de las malformaciones renales. En este caso ya es un paciente de segundo trimestre, en el cual podemos observar que hacia topografía de ambos riñones se observan aumentados, identificando la presencia de múltiples imágenes quísticas anecoicas definidas en el interior de su parénquima, que no permiten la adecuada diferenciación de la corteza médula, que tras la aplicación de Doppler color no presentan vascularidad en relación a poliquistosis renal. El síndrome de Fraser es otro de los temas que tenemos que valorar el día de hoy. Descrito en el 62, se va a presentar en 1 de cada millón de pacientes nacidos vivos. Autosómico dominante y con un cariotipo específico para el sexo masculino y fenotipo femenino, va a ser extremadamente raro. Sin embargo, esto va a ser uno de los hallazgos importantes que vamos a tener que tener en cuenta. Dentro de los criterios mayores y menores del diagnóstico, van a ser las malformaciones de disgenesia gonadal y alguna de las antes mencionadas, alteraciones renales, alteraciones de edema nucal, pueden haber alteraciones de lo que serían las facies como microoftalmia, labio paladar hendido. Se puede asociar también a malformaciones gastrointestinales como la atresia traqueal y uno de los datos importantes, la agenesia renal. Entonces, en este diagrama de flujo que se observa, se puede observar la tríada clásica del síndrome de Fraser. Si bien el disgerminoma puede estar presente por la ausencia de la mutación del gen WT1, en el momento del diagnóstico prenatal habitualmente no se va a observar. Dentro de sus características clínicas tiene un paralelismo con estos siguientes dos ejemplos, Dennis y Sweaver, en el cual van a tener mismo cariotipo, misma alteración de los genes, mismos genitales, pero la presencia de falla renal o, en su defecto, el riesgo para formación de tumor de Willis va a ser el que va a dar la diferencia, como en el ejemplo hacia nuestra extrema derecha,
Cariotipo 46XY, presencia de TW1, el que está alterado, el gen, la presencia de genitales femeninos, derivados mullerianos, el disgeminoma. No hay riesgo de formación en tumor de Willis, pero sí hay la posibilidad de enfermedad renal crónica al momento del nacimiento. Entonces, aquí tenemos unos ejemplos. Estos son videos de ultrasonido de escala de grises con transductor convexo dirigido hacia la cara fetal, en el cual podemos observar las órbitas que se observan heterogéneas, aumentadas en su ecogenicidad, el cual se diagnostica como microoftalmia. Si vamos a otro ejemplo de un paciente de 21 semanas de gestación, podemos observar cómo están pequeñas, irregulares, de contenido heterogéneo en su interior en relación a microoftalmia. Otro ejemplo, en este paciente, con la magnificación podemos observar cómo se observan irregulares, el cristalino no está bien dispuesto en su economía en relación a microoftalmia. Otro de los ejemplos que van a también presentar va a ser las malformaciones de lo que es la mandíbula. Aquí tenemos un ejemplo de ultrasonido de escala grises con transductor convexo magnificado en un feto del primer trimestre, el cual podemos observar que la línea amarilla nos marcaba el reborde de lo que es el mentón, observando cómo se observa desplazado hacia superior en relación a micronato. Otro ejemplo podemos observar en este paciente de 3 semanas de gestación. La línea amarilla nos delimita cómo el reborde mandibular se encuentra disminuido. Otro ejemplo, también en plano sagital, nos demuestra cómo la línea del labio y de la mandíbula se observa disminuido y desplazado hasta superior. Como les comenté al principio, las malformaciones renales van a ser los que nos van a dar la pauta. Si bien en las imágenes previas de los síndromes que les comenté al principio, son las poliquistosis las que van a estar en mayor frecuencia. Sin embargo, la agenesia renal va a ser presente en este paciente. Como les comenté, su aspecto clínico, la falla renal va a ser uno de esos aspectos, ¿no? Por la ausencia del riñón. En estos ultrasonidos magnificados en escala de grises, podemos observar cómo en primera instancia se observa de forma adecuada el primer riñón. Y si hacemos un corte hacia lateral, podemos observar la ausencia de su contralateral. Volvemos a pasar el video. El principio se observa bien delimitado, de buen tamaño. Sin embargo, al dirigirnos hacia su contralateral, se observa su ausencia. Otra de las malformaciones que van a estar presentes van a ser, como les comenté, las alteraciones de los genitales. Si bien el genotipo es específico para masculino, su cariotipo es masculino, su fenotipo es femenino, las malformaciones de lo que sería los genitales externos y la ambigüedad de los mismos pueden llegar a presentar un pseudohermafrodismo, así como la disgenesia gonadal que va a estar presente en estos ejemplos. En el video podemos observar la presencia de malformaciones propias de la uretra como lipospadias y podemos identificar la presencia de dos labios menores y la presencia de una protuberancia que podría corresponder a un pene rudimentario. Para concluir, si bien estos síndromes tienen múltiples puntos específicos, la importancia de delimitar uno y buscar los diagnósticos que se asemejan o que van a tener en común nos van a ayudar a delimitar el diagnóstico. Aquí les traigo una tabla en la cual tenemos los síndromes observados, en el cual podemos observar que en la primera fila, prácticamente todos en el primer trimestre van a tener alteraciones de la translucencia nucal. Sin embargo, durante su desarrollo y en las valoraciones durante el control prenatal, se pueden observar otras malformaciones específicas, como por ejemplo, en el caso del síndrome de Down, la persistencia con la conducto arterioso o la comunicación intraventricular o la coartación de la aorta en el caso del Turner. Otro ejemplo importante en la trisomía 13, que si bien no es uno de los más comunes, el onfalocele va a ser uno de los que los va a caracterizar. En cuanto a las alteraciones renales, muy específico del Turner, en herradura y en el Fraser la agenesia. Dentro de las malformaciones de las extremidades, sobre todo el número en mano, la polidactilia, el pie equinovaro en la trisomía 18,
la sindactilia en Fraser, que no les alcancé a comentar. En cuanto a las malformaciones neuronales, específico para el síndrome de Pateu, es la holoprosencefalia. En Prader-Willi, como les comenté, sí pueden observarse malformaciones, en este caso a nivel asilla, turca y hipofisiarios, pero habitualmente se hace de forma postnatal con la evaluación de resonancia magnética. En Meckel, como les comenté, el encefalocele occipital es uno de los que les va a dar la pauta para llegar al diagnóstico. El hipotelorismo, hipertelorismo, labio paladar hendido, micrognatia, microoftalmos, todo eso nos va a dar malformaciones faciales que pueden llegar a presentarse en la mayoría de estos casos, como las 3 trisomías y Fraser y Meckel. De mi parte sería todo. Bueno, Itza, bonita clase. Gracias. La verdad es que, bueno, para el resto de los residentes, la última tabla que pusiste, está bien que en algún momento nos lo pasaras en el grupo para que tengamos presentes las malformaciones, ¿no?, que se pueden asociar más dependiendo las características, ¿no?, que van a tener. Claro, doctor. Sí, es muy difícil. Varios de los síndromes van a tener hallazgos que se van a solapar, ¿no? Sobre todo la translucencia nucal en el primer trimestre. Y la verdad es que aquí resume que la translucencia nucal en el primer trimestre pues marca la pauta, ¿no? Claro. Porque muchas de las otras malformaciones que vamos a ver pues se van a presentar en semanas posteriores. Efectivamente. Entonces, encontrar la translucencia nucal aumentada o por arriba del presentil que debe tener para la edad gestacional, pues da una pauta importante para que si la madre así lo decide, suspender el embarazo en el tiempo correcto, ¿no? Una vez que, como mencionaste al inicio, se llegue al diagnóstico confirmatorio, ya sea por amniocentesis o biopsia de vellosidades coriónicas, ¿no? Así es, doctor.